En el proceso intervienen diferentes, más que procesos, son pasos importantes que hay que seguir. El primero obviamente sería el diseño gráfico, porque a partir de él el diseñador establece o realiza un DOMI. En el proceso de diseño propiamente comienza a partir de este DOMI o este prototipo con una prueba de color. La prueba de color es lo más fiel que va a seguir el impresor para poder obtener esta publicación. ¿Qué va a observar en la prueba de color? Obviamente todos los elementos que tienen que ver con el color, pero también cuestiones editoriales como ortografía, como distribución, que realmente lo que serían los flujos de trabajo hayan interpretado correctamente la información digital. Entonces la prueba de color es determinante para un proceso de impresión. A partir de esto se hace, ahora sí, un DOMI de impresión, en donde ya vamos a observar una serie de dobleces, encuadernados y demás. A partir de esto se pasan los archivos digitales a un proceso de preprensa, en donde se prepara el archivo específicamente para el sistema al cual se va a llevar la impresión. Finalmente, bueno, ya entramos a un proceso de prensa en el que entramos a máquinas, se hace la impresión, obviamente observando todas las características del DOMI de impresión. Una vez teniendo ya los pliegos impresos, se pasa al último proceso, que es el acabado. El alce, el corte, el refine, el armado y ya finalmente el empaquetado de la publicación. Lo primero, lo importante en diseño editorial y en todo diseño es que sea claro para quién va dirigido. Hay que tener en cuenta que dependiendo del usuario se elige el tipo de letra, el puntaje, el acomodo, la portada. Es importante los foliados, es decir, la numeración de las páginas, en qué lugar se ponen, los índices, el prólogo, epílogo, colofón, todos los elementos que van a integrar una publicación editorial se tienen que hacer pensados en el usuario y que el usuario lo encuentre funcional y atractivo, porque si no es atractivo pues no le va a interesar y va a abandonar el texto por bueno que sea. En México y en el mundo en general existen diversos sistemas de impresión. Uno de los más comúnmente usados es el offset. Actualmente ya inclusive el offset digital. ¿Por qué? Bueno, pues es el sistema que nos permite tener tirajes muy grandes, con muy buena calidad, a un muy bajo precio. Sin embargo, existen en la industria otro tipo de sistemas de impresión, pero cada uno corresponde a las características del objeto que se va a imprimir. En este caso, la flexografía o el huecograbado es uno también de los más recurridos en la industria. Con él se imprimen etiquetas de refrescos, etiquetas de empaques, en fin. Con flexografía, por ejemplo, tenemos la impresión de cajas para envase o empaquetado. Y uno de los más artesanales, por así decirlo, también podemos llamar a la serigrafía, que es uno de los más recurrentes también por tener la capacidad de imprimir tirajes muy cortos a una calidad muy buena, excepcional, y por supuesto genera pequeñas industrias. Pero en general me parece que todos los sistemas de impresión tienen como su lugar muy claro dependiendo del objeto que se va a imprimir. El trabajo del diseñador comienza a partir de la conceptualización del proyecto, pero el conocimiento de todos los procesos es lo que va a llevar a buen término y a éxito la impresión de ese objeto. Entonces el diseñador, además, por supuesto, de tener este peso creativo, también tiene este peso en cuanto a la supervisión. En el caso del offset, en el caso de la impresión de una publicación, inclusive el diseñador está presente dando vistos buenos a pie de máquina, dando vistos buenos a la hora de la entrega del empaquetado. ¿Qué aspectos editoriales deben cuidarse al momento de hacer un recetario? Para hacer un recetario es importante, insisto, saber cuál es el usuario. Si el usuario es una abuelita, entonces tendríamos que pensar en un texto con una fuente patinada, con una fuente un poco más amplia de lo común, podría ser 12, 14 puntos, porque empezamos a tener debilidad visual. Si pensamos en una ama de casa que es más o menos joven, entonces tendríamos que elegir una tipografía un poco más legible, un poco más sencilla, una palo seco, que aunque no tenga patines, bueno, es como más estructurada. Tendríamos que pensar en cómo cuidar nuestras cajas tipográficas, ponerlas justificadas o en bandera a la izquierda, el foliado en la parte derecha, superior o inferior. Tener muy claro que las cajas no tienen por qué estarse involucrando con el texto, y si es, con las imágenes,
Y si es con las imágenes, entonces habría que pensar en un silueteado y la limpieza, el orden, eso es básico. Además de la portada y la contraportada, tenemos que tener un buen balance y hay que considerar muy bien la unión de los elementos gráficos para que toda la revista, todo el recetario, todo el manual que se vaya a hacer se integre, que no esté perdido. Y eso es como lo importante en un diseño editorial. Características en la impresión que recomienda para un libro de consulta o recetario. Pues obviamente que el diseñador se involucre en cada uno de los procesos, que los conozca, y conociéndolos, a partir de eso ya puede estar atento a toda la parte de la supervisión. Editorial permite leer. Una persona cuando tiene un apunte que está muy desorganizado, no hay forma de que pueda entender lo que vio en clase o que pueda de repente regresar a buscar lo que ya vio. El diseño editorial nos permite orden. Cuando tenemos un libro y ya lo leímos 20 veces y ese libro no se queda precisamente grabado en nuestras mentes, o de repente necesitamos, en el caso de un recetario, remitirnos a alguna parte que nos haya interesado, el orden que nos da el diseño editorial nos permite regresar sin ningún problema. Esa es una. La otra parte es el impacto. No es lo mismo leer un diseño limpio, un diseño sobrio, un diseño que nos ayude a encontrar justo lo que queremos y que aparte nos resulte agradable, a estar buscando en recetas de cocina que pueden ser caóticas, escritas a mano, o una, no sé, un cómic. En este caso el recetario pues sería como totalmente distinto. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra forma impacta? Bueno, podemos tener muchos recetarios. Tenemos todos los recetarios del Dr. Abel Cruz, tenemos a Shaya Michan, tenemos a muchos otros trabajando recetarios. ¿Cuál es la diferencia entre adquirir uno y otro? Seguramente no el contenido, porque muchos se repiten tratándose de medicina tradicional, pero sí el impacto en cuanto a un diseño elegante, limpio, sobrio, será como más atractivo para una ama de casa, y tal vez un diseño mucho más centrado en lo tradicional será más impactante para una persona de edad. Entonces el diseño va a impactar en cuanto a nuestro público y en cuanto a la forma en que nos acercamos a los textos. Recordemos que los papeles tienen diferentes características en cuanto a resistencia, pero también en cuanto a presentación. El diseñador tiene también que conocer esos aspectos técnicos. El papel es uno de los sustratos más comúnmente usados para la impresión. Tiene diferentes características en cuanto a grosor, pero también en cuanto a flexibilidad, en cuanto a maleabilidad. Y eso tiene que ver precisamente en cuanto a la fabricación del papel. Son una serie de aspectos técnicos que se deben de conocer para tener un amplio abanico de posibilidades para determinar cómo es que va a quedar ese producto impreso. Pero definitivamente lo que tiene que hacer el diseñador es tener un buen muestrario de papel, en el que obviamente él considere gramajes, texturas, colores, flexibilidad, resistencia del papel, cuerpo, y a partir de eso entonces ella puede definir cuál sería el adecuado, no solamente de forma general me refiero, sino definir una publicación, qué papel es el idóneo para el foro, qué papel es el idóneo para los interiores, qué papel le va a proporcionar al diseñador o a ese objeto resistencia en cuanto a la usabilidad del libro, y obviamente que este perdure, y que ese es el objetivo de un libro, ¿no? Sí. El uso, que sea maleable y sobre todo que sea factible para el uso del quien va a ser el consumidor final. Y obviamente eso también implica que el papel forme parte de ese proceso o de ese objeto en términos estéticos. Inclusive también, ¿por qué no?, en cuanto a lectura. Muchas veces cuando una publicación está cargado de texto y carece a lo mejor de imágenes, bueno, un papel blanco no sería el adecuado, a lo mejor un papel ahuesado, que permite que el usuario final no canse la vista. Entonces son una serie de conocimientos técnicos que al final van a impactar en la usabilidad y por supuesto en el aspecto estético de la publicación. En el caso de recetarios, ¿qué publicación es la más recomendada, impresa o digital, y por qué? En este caso, habría que pensar de nuevo en las amas de casa. Muy probablemente si tenemos una urgencia, bueno, no una urgencia, porque eso ya nos implicaría ir con un médico especialista, pero sí algo que nos está llamando la atención. Posiblemente un impreso nos convenga para tenerlo a la mano.
Porque bueno, si ya le duele a mi hijo la pancita, si ya yo siento que no me estoy durmiendo a mis horas, entonces puedo tener este recetario impreso cerca del área de la alacena, cerca del área de la cocina, y me puedo acercar y puedo empezar a buscar todos los elementos que tengo y lo puedo empezar a preparar ahí mismo. Pero también están las otras amas de casa que son un poquito más, más modernas o más geeks, que se acercan a sus iPads, que de repente tienen ahí el iPad o que de repente van a internet y dicen, bueno, voy a ver qué se hacía con la cola de caballo, ¿no? O qué se hacía con la menta y la hierbabuena para este problema de la garganta, o qué hago con la cebolla. Entonces, es importante tener el impreso porque es una herramienta que vas a estar utilizando, pero al mismo tiempo el digital es un soporte que ahí va a estar y que aparte va a reducir el impacto ecológico, que también es algo que cuidan mucho las personas que se acercan a la medicina tradicional, en este caso a su recetario. Habría que pensar en los dos elementos para el mismo público, dependiendo de en qué momento se esté utilizando.